En esta oportunidad vamos a resolver ejercicios de estática con la primera condición de equilibrio, fuerza de tensiones. Recordando un poco, la primera condición de equilibrio debe ser que la fuerza resultante es igual a cero. Como primer ejemplo, determinar las tensiones del sistema que se muestran en la figura. Tenemos un nudo, en ella están unidas tres cuerdas, por lo tanto existen tres tensiones. Vamos a diferenciarlas con tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Nos da también como dato de la tensión 1 con respecto al eje horizontal, forma 90 grados. La tensión 3 por la acción de la gravedad siempre va a formar 90 grados con respecto a la horizontal. Nos da el dato de la masa que es igual a 30 kilogramos. Entonces, lo primero que podemos realizar es determinar su peso. El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. La masa es 30 kilogramos. La gravedad 9.81 metros por segundo cuadrado. Multiplicamos con la máquina de calcular. El resultado nos da 294.3. Recordando, kilogramos por metro segundo cuadrado, en homenaje a Newton, la unidad de fuerza en el sistema internacional, N, abreviado de Newton. Este ejercicio lo vamos a realizar por la ley de Lamy. Una propiedad geométrica cuando tenemos dos segmentos paralelos y, si pueden observar, corta una diagonal y forma una Z invertida. Entonces, este ángulo se repite donde estamos señalando. Entonces, ¿no? Si nosotros realizamos o aplicamos esta propiedad donde estoy trazando, los 20 grados se repite con respecto al eje horizontal. Entonces esta sería 20 grados. Si esta forma 90 grados, podemos sumar 90 más 20, resulta 110 grados. Como hemos anticipado, forma 90 grados. Una vuelta es 360 grados. Entonces 360 menos 110 menos 90 resulta 160 grados. La ley de Lamy solo se aplica para tres vectores concurrentes. Entonces, ¿cómo aplicamos la ley de Lamy? Antes, ¿no? Antes, acá, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, vamos a determinar de que la tensión 3 es prácticamente al peso. Acá mismo lo voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿no? La tensión 3 va a ser igual al peso, ¿no? Por propiedad, ¿no? Si hacemos cumplir la primera condición de equilibrio, para que se anule la fuerza de tensión 3, prácticamente tiene que ser contrarrestado con la fuerza del peso. Por lo tanto, tensión 3 va a ser igual al peso. Entonces ya tendríamos como dato o como variable determinado tensión 3. Tensión 3 sería igual al peso, ¿no? 294.3 newtons.
Listo. Ya hemos determinado una de las tensiones. Lo que nos faltaría es determinar tensión 2 y tensión 1. Entonces acá también en el gráfico lo voy a anotar. 200 o tensión 3 igual a 294.3 newtons. Ya nos faltaría determinar tensión 1 y tensión 2. Bueno, ¿cómo aplicamos Lamy? Es bien sencillo. Vamos a hacerlo de forma muy práctica. Acá vamos a anotar en el miembro derecho vamos a calcular la tensión que ya se conoce y el seno del ángulo también que ya se conoce. ¿Listo? En este caso, ¿quiénes se conocen como tensión? Conocemos la tensión 3. Colocamos tensión 3. El valor sería 294.3. Y en el denominador, el ángulo que forman los otros dos vectores. En este caso, ¿no? Si pueden ver, estamos diferenciando con el color celeste, sería 160 grados. Ahora en el miembro izquierdo siempre vamos a colocar lo que deseamos calcular. En este caso puede ser tensión 2 o tensión 1. Vamos a empezar por tensión 1. Listo, entonces colocamos el seno, ¿no?, del ángulo que genera los otros dos ángulos o los otros dos tensiones. En este caso sería, bueno, ¿no? Sería, lo estamos diferenciando con color negro, sería 90 grados. Si recordamos, seno de 90 es 1. Por lo tanto, ¿no? 294.3 dividido entre seno de 160 resulta 860.48. Lo que nos resta por calcular es tensión 2. Realizamos de la misma manera. No perdamos mucho tiempo, o sea, copiemos tal como está. En la primera, 294.3 newtons dividido entre seno de 160. Bueno, acá lo que deseamos calcular es tensión 2. Seno. Simplemente aplicar lógica. De tensión 2 sería el ángulo que origina las otras dos tensiones. En este caso, el color morado, 110 grados. Esto pasaría a multiplicar y operando con la máquina de calcular resulta 808.58. Bueno, ya hemos determinado lo que nos pide el problema 1. Ahora vamos a pasar al problema 2. Dice, ¿no? Determinar el valor de alfa y la masa del bloque si las tensiones de las cuerdas A y B son de 500 newtons y 1000 newtons. Tenemos acá el gráfico y nuevamente, ¿no?, aplicando dicha propiedad geométrica, este 30 grados se repite donde estamos señalando de la misma manera, ¿no? El 2 alfa se repite donde estamos señalando
Por lo tanto, en esta oportunidad lo vamos a resolver por descomposición y composición de vectores. Entonces acá sería 2 alfa, sería 30 grados. Y bueno, ¿no? Entonces, en el nudo estamos ubicando el origen del plano cartesiano XY. Y bueno, ¿no? De la misma manera, realizamos el diagrama de cuerpo libre para el bloque de masa M. Entonces, esta sería la tensión C y sería el peso, ¿no? Que sería igual a masa por gravedad. ¿Qué nos pide determinar? Nos pide determinar alfa y nos pide determinar masa, ¿no? Entonces acá podemos concluir que tensión C va a ser igual al peso. Bueno, desarrollando vectorialmente por el método de descomposición y composición de vectores, ¿no? Como ya hemos adelantado hace unos momentos, la primera condición es de que la fuerza debe ser cero. Por lo tanto, debemos hacer la sumatoria de fuerzas igual a cero en ambos ejes, ¿no? Fuerza en X o tensión en X igual a cero. Fuerza en Y igual a cero. Realizando la sumatoria en el eje X. Fuerza en X igual a cero. ¿Qué tenemos? Descomponemos. Acá tendríamos la componente en el eje X de tensión B. Directamente multiplicamos por seno o coseno, recordando, ¿no? Un artificio, entonces en el momento de descomponer, si conocemos el ángulo, directamente multiplicamos por coseno, en este caso 2 alfa. Ahora, en el semieje X negativo, tenemos tensión A, descomponemos, tendríamos tensión A, también coseno de 30 grados, menos tensión A, coseno de 30 grados. Algún vector más en el eje X no existe, por lo tanto, esto debemos igualar a cero. Ahora, ¿qué datos conocemos? Conocemos tensión B, que es igual a 1000 newtons. Esta vale 1000 newtons. Tensión A conocemos vale 500 newtons. Por lo tanto, todo este término pasa al otro miembro con signo cambiado. Tendríamos tensión A o 500 newtons coseno de 30. Newtons por coseno de 30. Igual, ¿no? Tendríamos en el primer miembro el término tensión B coseno de 2 alfa. Por lo tanto, ¿no? Tensión B, que es 1000 newtons, es un factor, va a pasar a dividir al segundo miembro, dividido entre 1000. Tenemos simplemente acá coseno de 2 alfa, ¿no? Entonces el coseno va a pasar al otro miembro como coseno inversa. Y acá tenemos 2 alfa. Por lo tanto, ¿no? 2 alfa va a ser igual a coseno inversa de esa fracción y resultaría 64.34. 64.34, ¿no? Shift coseno paréntesis fracción 500 por coseno de 30 dividido entre 1000. 64.34 grados. Entonces el 2 es un factor, es un producto, es un factor, va a ir a dividir 64 dividido entre 34, el resultado sería 32.17.
ya hemos determinado el inciso A, que nos pide determinar alfa. Ahora nos pide determinar la masa, ¿no? Por lo tanto, necesito conocer, como tensión C es igual al peso, necesito determinar tensión C. Entonces, como ya hemos realizado la sumatoria en X, ahora realizaremos la sumatoria en Y. Sumatoria en Y igual a 0. ¿Qué vectores tenemos, no? Tenemos, en el eje Y vamos a tener dos positivos, ¿no? Tensión A y tensión B. ¿Listo? Entonces, tensión A, vean, ¿no? Al descomponer, vean, no tenemos el ángulo. Entonces, utilizamos el complementario, pero no con coseno, sino con seno. Tensión A, ¿no? Que sería de la siguiente manera, ¿no? Tensión A, seno de 30, que va a estar en el semieje Y positivo, ¿no? Tensión B, seno de 2 alfa. Tensión B, seno de 2 alfa. ¿Listo? Positivos, ¿no? Negativo, menos tensión C. Como no es un vector compuesto tensión C, simplemente tensión C igual a 0. Entonces, si podemos observar acá, conocemos tensión A, que es 500, conocemos tensión B, que es 1000 newtons. Entonces, nuestra única incógnita sería tensión C, porque 2 alfa también conocemos, vale igual a 64.34 grados. Entonces, reemplazamos, sumamos, vamos a tener un valor y tensión C pasa al otro miembro con signo positivo. Entonces, prácticamente, ¿no? Entonces, acá lo vamos a despejar, ¿no? Tensión C pasaría al otro miembro con positivo. Entonces, tensión C determinamos, ¿no? O sea, tendríamos que reemplazar datos, ¿no? Tensión A es 500, tensión B es 1000. Entonces, operando con la máquina de calcular, 500 seno de 30 más 1000 seno de 64.34, esta es 64.34 grados. El resultado de tensión C es igual a 1151 1151.38 newtons, ¿no? Todavía no hemos determinado masa. Entonces, ¿no? Tensión C es igual a el peso, igual a masa por gravedad, ¿no? Entonces, ¿no? Acá tensión C es igual al peso, que es masa por gravedad. Entonces, queremos determinar la masa. La masa sería igual a tensión C dividida entre la gravedad. Reemplazamos. Tensión C es igual a 1117.37 kilogramos o newtons, ¿no? Por acá estamos mal. Tensión C, 1151.38 newtons. Dividido entre la gravedad, 9.81 metros por segundo cuadrado, ¿no? Sabemos, ¿no? Que newtons es kilogramos metro segundo cuadrado. Entonces, metro segundo cuadrado con metro segundo cuadrado se va, simplemente nos queda kilogramos. 1151.38 dividido entre 9.81 resulta 117.37 kilogramos. Sería la respuesta del inciso B.